Soy una mujer de 26 años, y mi prima Clara siempre ha sido el tipo de persona que no soporta que el centro de atención no esté sobre ella. En cada evento familiar, de alguna manera encuentra la forma de desviar la atención hacia sí misma. Si alguien está hablando de un nuevo trabajo, de repente, ella ya tuvo ese trabajo antes y sabe todo al respecto. Si alguien empieza un nuevo pasatiempo, Clara lo anuncia en voz alta diciendo que lo ha hecho durante años, incluso si sabes que lo buscó en Google la noche anterior. Ha sido así desde que tengo memoria, pero la mayoría de las personas simplemente ponen los ojos en blanco y la dejan seguir, porque es más fácil que discutir. Llevo 2 años con mi novio Daniel. Él no se parece en nada al tipo de hombres que Clara suele traer. Ella siempre elige novios llamativos, ruidosos y de corta duración, que aman la atención tanto como ella. Daniel es estable, amable, considerado, y encaja con mi familia de una manera que incluso a mí me sorprendió. A todo el mundo le cae bien, ayuda a recoger la mesa sin que se lo pidan, escucha cuando mis tíos divagan sobre viajes de pesca, y siempre recuerda pequeños detalles sobre las personas. Mi abuela lo adora, pero esa atención que él recibe nunca le ha sentado bien a Clara. Ella lanza algún comentario coqueto o le da un empujoncito en el brazo cuando nadie está mirando, siempre disfrazado de broma, pero yo lo he notado. En Acción de Gracias del año pasado, Clara hizo una de esas bromas más fuerte de lo habitual. Mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa, se rió y dijo que Daniel sería el esposo perfecto. La gente se rió, pensando que no tenía mala intención, pero la forma en que lo dijo se sintió directa. Daniel simplemente sonrió con cortesía, y no respondió, pero yo capté la mirada en sus ojos. Esa fue la primera vez que sentí que su comportamiento podía convertirse en algo más que solo una búsqueda de atención. Unas semanas después, empecé a recibir mensajes de familiares felicitándome por un compromiso, excepto que no me estaban felicitando a mí, estaban felicitando a Clara. Mi teléfono no dejaba de encenderse con mensajes, y al principio pensé que era algún tipo de error, pero luego mi mamá llamó, sonando mitad emocionada y mitad confundida. Me dijo que Clara había anunciado en un brunch que estaba comprometida, pero no quiso decir quién era el prometido. Lo convirtió en un gran misterio. Eso por sí solo ya era extraño, pero luego otro familiar me dijo casualmente, bueno, obviamente se refería a Daniel, ¿no? ¿Quién más podría ser? Esa frase me dejó helada. Mi prima, mi propia prima, aparentemente le había dicho a la familia que estaba comprometida, y de alguna manera la gente pensaba que el hombre con el que estaba comprometida era mi novio. Recuerdo quedarme sentada ahí tratando de procesar lo ridículo que sonaba todo, hasta que le pregunté a Daniel al respecto. Él quedó totalmente sorprendido. No tenía idea de lo que yo estaba hablando y al principio pensó que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, quedó tan impactado como yo. No mucho después, Clara empezó a publicar fotos de anillos en las redes sociales. No eran fotos profesionales ni nada por el estilo, solo su mano con joyería de fantasía que se veía barata y mal hecha. Las acomodaba para que parecieran fotos de compromiso. Las acompañaba con frases vagas como tan afortunada y el para siempre empieza ahora, pero ni una sola vez mencionó quién era el hombre. El chat familiar se llenó de mensajes felicitándola. Algunos hicieron preguntas, pero Clara esquivó cada una de ellas. Solo insinuaba que su prometido era alguien que todos ya conocían y adoraban, lo que solo empeoraba las cosas. Cada pista apuntaba directamente a Daniel. Luego llegaron las invitaciones. Clara envió mensajes de texto invitando a todos a una cena íntima de compromiso en un restaurante, el mismo restaurante al que Daniel me había llevado por mi cumpleaños, apenas unos meses antes. Ese detalle lo hizo sentir deliberado, como si quisiera retorcer el cuchillo. Yo no quería ir. La idea de sentarme durante una celebración falsa construida sobre una mentira me revolvía el estómago. Pero Daniel no estuvo de acuerdo. Me dijo que teníamos que ir, que no asistir solo haría que pareciera que estábamos ocultando algo. Quería acabar con todo de una vez por todas, así que aceptamos. Entraríamos juntos, uno al lado del otro, de la mano, y enfrentaríamos lo que fuera que Clara hubiera planeado. No sabíamos qué nos esperaba en esa cena, pero una cosa era segura: la mentira no podía continuar para siempre. Cuando llegó la noche de la cena, Daniel estacionó el carro justo afuera del restaurante. Era uno de esos lugares con iluminación suave que se derrama sobre la acera, con velas ya brillando a través de las ventanas. En el momento en que salimos de la mano, pude sentir las miradas sobre nosotros, incluso antes de entrar por la puerta. Un par de familiares estaban reunidos en la entrada, y sus expresiones cambiaron al instante cuando nos vieron juntos. Uno de mis primos incluso parpadeó como si estuviera tratando de asegurarse de que no estaba viendo cosas. Dentro, el restaurante estaba lleno de movimiento. El personal se movía rápidamente entre las mesas, equilibrando bandejas de bebidas y platos. Clara había elegido un comedor largo con una fila de mesas unidas para acomodar a todos. Justo al final, donde había la mejor vista del salón, estaba sentada Clara. Llevaba un vestido blanco de cóctel que parecía estar a solo un tono de distancia de ser un vestido de novia. Una sonrisa amplia pegada en el rostro mientras se inclinaba hacia los invitados a su alrededor. Parecía completamente una novia presidiendo su corte, hasta que nos vio. Su sonrisa vaciló a mitad de la risa. Por un momento, se quedó congelada, con una mano suspendida cerca de su copa. La pausa fue breve, pero notoria. Luego forzó una risa, más fuerte que antes, fingiendo que nada había cambiado. Pero el cambio en el ambiente fue inmediato. Las cabezas se giraron, las conversaciones se convirtieron en susurros, y las miradas iban de Daniel a Clara como si estuvieran observando una tormenta a punto de estallar. Avanzamos. Daniel no se apresuró. Mantuvo su agarre firme en mi mano, los hombros rectos, tranquilo como siempre. La madre de Clara fue la primera en reaccionar. Se levantó de su asiento a mitad de la mesa, y corrió hacia nosotros con una emoción exagerada. Su voz se escuchó en todo el salón mientras felicitaba a Daniel de una manera que dejaba claro junto a quien pensaba que él debía estar.
El momento no pudo ser peor. Todos lo escucharon. Daniel no se inmutó. Esperó a que la sala se calmara y luego, con una voz firme que se proyectó sin necesidad de ser fuerte, se presentó como mi novio desde hacía 2 años. No había enojo en su tono, ni la voz elevada, solo palabras claras que cayeron pesadamente en el silencio. El efecto fue inmediato. El murmullo se detuvo. Algunas copas chocaron contra los platos cuando la gente las apoyó demasiado rápido. Al otro lado de la mesa, la mano de Clara descansaba sobre la superficie. Y fue entonces cuando noté su anillo. No era discreto. Ella seguía ajustando los dedos, buscando el ángulo de la luz para que reflejara en la banda brillante y barata. No parecía un anillo de compromiso. Parecía algo comprado a última hora en una tienda de moda rápida, un poco grande para su mano. La piedra se movía mientras ella lo manipulaba nerviosamente. Uno de mis tíos rompió el silencio sin proponérselo. Su voz se escuchó desde unos asientos más allá, preguntando quién se suponía que era exactamente el prometido. La pregunta recorrió la mesa. Las cabezas se giraron. La gente se movió incómoda en sus sillas. La sonrisa de Clara volvió a tambalearse. Se rió nerviosamente y murmuró algo sobre que su verdadero prometido estaba retrasado en el trabajo. Ni siquiera intentó dar detalles. Algunos primos intercambiaron miradas. Uno de ellos levantó una ceja. Otro se recostó en la silla con los brazos cruzados. No dijeron nada, pero el escepticismo era evidente. Nadie la confrontó directamente, pero el silencio que siguió fue más fuerte que las palabras. Daniel me guió hacia 2 sillas vacías colocadas directamente frente a Clara, en la cabecera de la mesa. Sacó la mía primero, dejándome sentar, antes de tomar la suya. Desde donde estábamos sentados, Clara no podía evitar mirarnos. Cada vez que sus ojos se desviaban hacia Daniel, me veía a mí sentada a su lado. El mesero llegó entonces, colocando copas de champaña para un brindis. Solo la mitad de la mesa levantó sus copas. El resto dudó, con la mirada saltando entre Clara y el espacio vacío donde se suponía que debía sentarse su prometido. El tintinear fue desigual. La energía estaba tensa. El padre de Clara intervino, intentando reparar las grietas. Se inclinó hacia adelante y preguntó cuándo sería la boda. La pregunta tomó a Clara, a mitad de un sorbo, y casi derramó su bebida antes de soltar una fecha a 6 meses. Fue rápido, casi demasiado rápido, como si hubiera tenido una excusa de respaldo preparada. Pero luego alguien preguntó dónde sería el lugar, y su rostro se tensó. Tartamudeó, nombrando un sitio que ni siquiera tenía sentido para el tamaño de la familia. Otro primo presionó por más detalles, y ella esquivó las preguntas moviendo la mano y riéndose, diciendo que aún estaban afinando los detalles. Yo me mantuve callada durante la mayor parte, observando cómo la situación se desmoronaba a su alrededor. En un momento, me incliné hacia Daniel y mencioné un viaje que habíamos hecho juntos, describiendo el restaurante al que habíamos ido, y cómo Daniel había insistido en pedir postre aunque ya estábamos llenos. El recuerdo se deslizó de manera natural en la conversación, pero no era solo por la historia. Era un recordatorio para todos los que escuchaban de la historia real que Daniel y yo sí teníamos juntos. Clara también lo escuchó. Su mano se apretó alrededor de la copa de champaña hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El resto de la noche transcurrió bajo esa tensión pesada. El sonido de los cubiertos contra los platos parecía más fuerte de lo normal. Las conversaciones se dividieron en pequeños grupos, algunas personas susurrando en un extremo de la mesa mientras otras miraban abiertamente la silla vacía junto a Clara. Ella mantuvo la sonrisa fija, pero nunca volvió a llegarle a los ojos. Cada pregunta, cada mirada de reojo, iba desgastando su actuación. Para el postre, la energía en el salón había cambiado por completo. La celebración que Clara intentó montar se había transformado en algo totalmente distinto. Ya no se trataba de su compromiso, se trataba del enorme vacío en su historia, el que no podía tapar sin importar cuánto se riera o lo restara importancia. Y durante todo eso, Daniel no soltó mi mano ni una sola vez. Para cuando retiraron los platos del plato fuerte, la silla vacía junto a Clara se había convertido en lo más ruidoso del salón. Cada pocos minutos, alguien dirigía la mirada hacia ella, esperando que apareciera un hombre. Los minutos se alargaron, y se hizo evidente que ningún prometido iba a llegar. La tensión creció tanto que finalmente uno de mis primos hizo una broma sobre Daniel estando en 2 lugares al mismo tiempo. Las palabras cayeron, como una piedra en el agua. Algunas personas soltaron risas nerviosas, otras bajaron la mirada hacia sus platos, pero la insinuación quedó flotando. Todos sabían quién se suponía que era el prometido. Clara intentó reírse también, pero le salió una risa aguda y frágil. Empujó su plato, aunque apenas había probado la comida, y se excusó de la mesa. El sonido de sus tacones se fue apagando por el pasillo hacia los baños. Un silencio siguió a su salida, roto solo por el tintinear de las copas y murmullos bajos. Esperé un minuto antes de levantarme. No anuncié a dónde iba. Simplemente me escabullí, y la seguí. El pasillo fuera del baño estaba vacío, pero la voz de Clara se escuchaba a través de la puerta delgada. Le hablaba bruscamente a su teléfono, soltando palabras cortantes sobre mantener la historia clara y asegurarse de que nadie metiera la pata. No quedaba rastro de su encanto de 1900. Anfitriona en la cena. Era pánico puro. Cuando la puerta se abrió de repente, casi chocó conmigo. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron con la misma rapidez. No se molestó en fingir. Ahí mismo, en el pasillo, me acusó de arruinarlo todo, de aparecer solo para humillarla. Las palabras salían, rápidas, como si las hubiera estado ensayando. Yo mantuve la voz firme. Le dije que no había nada que arruinar. Ella había construido todo ese espectáculo sobre el nombre de Daniel, y las grietas ya estaban a la vista. Ella respondió que solo había tomado prestado su nombre por un poco de atención, que no se suponía que llegara tan lejos, que todos habrían pasado la página si yo no hubiera ido. De verdad lo llamó inofensivo. Le recordé que las personas en esa sala creían genuinamente que Daniel era su prometido. La habían felicitado, brindado por ella, incluso empezado a hacer planes basados en su mentira.
Eso ya no era inofensivo. Se estaba saliendo de control. Por primera vez esa noche, no tuvo una respuesta ingeniosa.